Tardes y muy buenas noches a todos nuestros oyentes, televidentes, radioescuchas y cibernautas. Aquí nosotros presentes con Radio Ser TV, trayéndoles novedades, noticias, nuevos proyectos. Y entre esos está este maravilloso proyecto Hablemos de Violencia de Género y algo más, desde donde estamos desarrollando una serie de entrevistas con personajes y personalidades para conocer qué piensan las mujeres, cómo están las mujeres, cuáles son sus referentes y cuáles son las herramientas que consideran se deben aplicar en materia gubernamental, gremial o sencillamente una mujer para prever la violencia de género. Este proyecto es gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de nuestra Secretaría de Gobierno de Chile 2023. Es un proyecto creado por la Fundación Embajada del Inmigrante y tu Red Internacional de Mujeres Migrantes, Inmigrantes RITM y Mujeres Sin Miedo, quien desde hace 3 años vienen haciendo investigaciones, sondeos. ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué está sucediendo en Chile? Y en ese orden de ideas nos arrojaron unas estadísticas bastante inquietantes donde las mujeres y los miembros de los grupos LGTB son quienes están en los porcentajes más altos de vivir esta violencia de género. Es así como hoy y todos estos días en nuestras entrevistas con personajes y personalidades en Hablemos de Violencia de Género traemos una invitada maravillosa. Hacemos el recorrido por el mundo y hoy nos fuimos a Perú. Nos fuimos a Perú y estamos con Lisette Alvarado. Lisette Alvarado es una joven presidenta de la APSES, presidenta del Consejo Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual que llevaremos a cabo en el 2024, miembro activo de World Association for Sexual, eso vamos a estar hablando con ella, es experta en el tema de sexología, miembro permanente del Consejo Internacional de Expertos de la Salud Sexual, directiva de la Organización Multidisciplinaria para la Salud Sexual, OMSE-SEX, consultora de temas de gestión de salud, gobernanza, tecnología en la salud, salud sexual y salud reproductiva, docente universitaria a nivel nacional e internacional, conferencista nacional e internacional, obstetra auditora en salud con Renodas en número 482, sexóloga educacional, orientadora y consejera en sexualidad. De igual manera me siento honrada porque pertenecemos a la Red de Mujeres Líderes de América y aquí está con nosotros esta maravillosa mujer que llega desde Perú a Hablemos de Violencia de Género y algo más y queremos entrevistarla, queremos saber quién es ella, qué hace, cómo ha vivido su vida, cómo es la percepción de ella como mujer, sí, cómo es la percepción ante la violencia de género. Lisette Alvarado, pero muy buenas días, tardes y noches, como le decimos a nuestra amable audiencia, por estar hoy aquí en Hablemos de Género, Hablemos de Violencia de Género y algo más. Hola, Lisette, ¿enciendes tu micrófono, por favor? No me había dado cuenta que estaba apagado. Buenas noches, ¿cómo están? Encantada de compartir con ustedes el día de hoy este tema tan importante que es hablar sobre violencia de género. Así es, tenemos nuestros lemas, ¿no? Nosotros somos muy reconocidos porque consideramos que trabajamos desde el miedo. Desde el miedo es lo que nos fortalece, desde el miedo aceptamos, desde el miedo buscamos un cambio, desde el miedo nos reconocemos. Y es por eso que antes de dar inicio a esta gran entrevista con esta maravillosa mujer, Lisette Alvarado de Perú, queremos, Lisette, invitarte a ti y a todos nuestros oyentes, televidentes, radioescuchas y cibernautas, que agradecemos su participación en este momento en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y también nuestra sección de podcast para que escuchemos estas voces para dar inicio. Dice, cuando las mujeres nos empoderamos, cuando las mujeres decimos mujeres sin miedo, libres de violencia, mujeres sí se puede, es cuando empieza a mover la energía en el mundo y el sentir, el actuar y el razonar de las mujeres va cambiando. Yo te invito a que escuches estas voces y a que te sumes. Son voces de mujeres de diferentes edades, culturas y religiones, porque aquí trabajamos con amor e inclusión. Escuchemos. Mujeres sin miedo, mujeres sin violencia, mujeres sí se puede.
Mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede. Mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede. Mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede. Así es, estas voces, Lizeth, mira esta voz como maravillosa. Y para que entremos en materia, llega a esta mesa de trabajo de entrevistas con personajes y personalidades Juan Valdez, una marca de café colombiano 100%. Este café además tiene hoy una anécdota muy linda y es que este café es preparado, el que tengo en mis manos es un café preparado por mujeres, lo cosechan las mujeres, lo preparan las mujeres, lo comercializan las mujeres y Juan Valdez nos invita a que estemos en sintonía y se suma a nuestros proyectos sociales. Dice, te ves una mujer muy joven, ¿cierto? Y en el tema, tú te mueves también el tema de la sexología, da para que se hayan unas miradas diferenciales. ¿Qué te llevó a especializarte en este tema de sexología? A ver, soy relativamente joven, tampoco soy tan chiquita en realidad. Ya tengo algunos años de experiencia en la carrera y de hecho cuando elegí la profesión de obstetricia fue porque aquí en Perú nosotros tenemos un perfil profesional bastante amplio y desde el inicio aprendemos mucho y nos especializamos en todo lo que es la salud sexual y la salud reproductiva de las personas, las obstetras acá peruanas. Y mi línea de acción siempre fue seguir el tema de la salud sexual de las personas, más específicamente de las mujeres. Por lo tanto, cuando terminé la profesión y encontré este ámbito grande que es la sexología, que se especializaba mucho más todavía en el tema de la sexualidad, decidí sin temor a equivocarme que esta sería mi línea de acción porque tengo la firme creencia de que la salud sexual de las personas impacta profundamente en la salud integral de todos nosotros e incluso en la salud global de las poblaciones. Es un gran impacto el que tiene la vivencia de la sexualidad de las personas en cómo nos sentimos, desde cómo nos valoramos a nosotros mismos, hasta cuáles son las consecuencias que puede haber del hecho de no llevar adecuadamente una vida sexual. Entonces, como en todas nuestras entrevistas, siempre llegamos a una pregunta clave y es muy importante la educación, ¿verdad? La formación, sobre todo la formación en el reconocimiento del cuerpo en las personas, en los hombres, en las mujeres, pero también la educación en estos temas sexuales. Y hablando de violencia de género, la educación suele verse como un catalizador del cambio social y de la transformación de la situación en inequidad y violencia. Cuando las mujeres se ven violentadas en diferentes aspectos, ¿qué está pasando ahí, Lizeth? Bueno, tenemos que partir desde el punto en que ya se está estudiando cómo es el comportamiento en casos de violencia de género. Y de hecho se basa fundamentalmente en una desigualdad estructural, en una discriminación estructural hacia las mujeres por el rol que desempeñan como cuidadoras, por el rol que se nos ha asignado durante mucho tiempo, por las sociedades que se construyen en torno a ideas machistas, a ideas de dominancia sobre la mujer y también a estas cargas, entre comillas, mentales y físicas que se les asignan a las mujeres socialmente como algo normal. Vemos a muchas mujeres que tienen sueños, tienen metas, pero no es tan fácil para las mujeres llegar a sus sueños y a sus metas porque a lo largo de su vida están asumiendo, por ejemplo, la crianza de los niños, el ser responsables de las tareas del hogar, y no solo eso, sino que además, aunque no tengan hijos, aunque no se casen, ¿quiénes cuidan a los papás cuando son adultos mayores? Por lo general, Mujeres. la carga del cuidado siempre se le da a las mujeres.
Entonces la mujer no es libre individualmente para poder perseguir esas metas y esos sueños porque siempre tiene a cuestas un rol que se nos ha asignado eternamente y con el cual, lógicamente, tenemos muchos más trabas para poder llegar a nuestras metas. Esto es todo un tema social, todo un tema educacional, porque hace falta que la población entienda que los roles que se han establecido desde antes pueden ser compartidos, tanto por varones como por mujeres, para crear una sociedad más equitativa y de esa manera disminuir la carga que tiene la mujer y darle más posibilidades de ser exitosa en su vida. De hecho, esto también conlleva a que prevengamos la violencia de género, que es algo que está agobiando a todas las sociedades últimamente. Sí, entonces tu posición es que a través de la educación podemos prevenir la violencia de género. Claro que sí, es el factor más importante. De hecho, si nosotros vemos las estadísticas de los índices, por ejemplo, de feminicidio o de violencia sexual o de violencia de género, solo el 4% aproximadamente son relacionados a enfermedades mentales, porque a veces creemos que las personas que matan, que violentan a las mujeres, son enfermos, están trastornados, pero solo es el 4%. ¿De dónde sale todo el 96% restante? Es producto de la crianza, es producto de los estereotipos, es producto de los roles que en la sociedad se vienen transmitiendo hacia las mujeres y a los varones. Démonos cuenta cómo pesa la educación, porque todo ese 96% de feminicidas, de violentadores, son producto de la educación que venimos dándole a nuestros niños. De generación en generación. Es que si no cortamos a tiempo, como decimos, las canales conductores que emanan desde esas tabúes, creencias. Mira, hoy día las mujeres, y lo conversamos con otras mujeres también acá, vienen con una tradición familiar. En una época las mamás llegaban el señor de la casa o llegaban los hombres de la casa, sea el esposo o los hermanos, y las niñas tenían que salir volando como si fueran las empleadas a ponerles un mantel rojo para poder ser bien atendidos ellos. Y cuando se sientan en la mesa, solo puede hablar el papá y los hombres. Las mujeres con la cabeza agachada comen, levantan la loza, lavan la... O sea, son unos, como tú dices, estereotipos, pero más que eso, como unos tabús que anclan a las mujeres. Esa idea, Elise, ¿en qué momento una mujer puede ser consciente de su situación de maltrato? ¿En qué momento? Ahí nuevamente pesa el tema de la educación y del acceso a la información. Nosotros en muchos sitios, en muchas zonas, y esto no solamente aquí en Perú, a nivel general en Latinoamérica, las mujeres no tienen acceso a la información. Y mientras no tengan acceso a la información, van a seguir normalizando estos patrones de conducta y estos atisbos de violencia también, porque recordemos que la violencia de género no solamente tiene un rostro físico, hay violencia de género en un modo psicológico, hay violencia de género en un modo económico, tenemos muchas formas en cómo se expresa la violencia de género. Laboral, de Claro que sí. discriminación y por supuesto el sexual. Exacto. Entonces, una mujer que no tiene acceso a la información, que no conoce, por ejemplo, sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, va a seguir dependiendo de lo que las personas que están a su alrededor aprueben o no. Y si nuestra sociedad sigue manteniendo estas costumbres, pues va a ser difícil que esta mujer salga de ese círculo vicioso que es la violencia de género. Entonces volvemos al tema de la educación. La mujer casi no tiene acceso a la información, a la formación. ¿Pero por qué? Porque en la mujer hay desventajas, como tú decías. La mujer es, como decimos, trifásica. Está en la casa, los quehaceres, la familia y el trabajo que puede hacer. Entonces, si ella quiere estudiar, tiene que pensar en que quién cuida a sus hijos. Pero si tiene un espacio, ¿quién va a cuidar a sus adultos mayores? Entonces hay una gran desventaja. Y la otra es que por el mismo tiempo o por las mismas emociones o situaciones, las mujeres no se actualizan tecnológicamente y también hay una gran brecha en el abordaje de las mujeres a herramientas tecnológicas informativas.
¿Cómo se maneja este tema de la información en Perú para las mujeres referente a cómo prevenir la violencia de género, a dónde acudir? ¿Qué herramientas utilizan? Sí, en Perú en realidad hay bastante normativa al respecto. El problema es que a veces la realidad no cursa igual que lo que dice el papel. Sin embargo, hay iniciativas aquí en Perú precisamente para abordar la violencia de género, para hacer prevención en cuanto a los feminicidios. Tenemos ahorita el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud trabajan eh, en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, hay un programa que se llama Nuevas Masculinidades. ¿Para Sí. qué? Para transformar, para reeducar a los varones que tienen ese patrón machista, ese patrón violento, y que dentro de la sociedad pues logren cambiar también ellos su mirada y su visión hacia las mujeres. Tenemos otros programas también que trabajan con mujeres para fortalecerlas en sus derechos sexuales y reproductivos. De hecho, las obstetras acá en Perú trabajamos mucho con eso, con la prevención de violencia, con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es una línea de acción muy bonita que tenemos como obstetras y trabajamos a distintos niveles, a nivel educacional en los colegios, a nivel social también haciendo intervenciones, por ejemplo, en la comunidad y a nivel del establecimiento de salud también. Tenemos lo que se denomina la línea 100 aquí en Perú, que es una línea como de autoayuda donde podemos llamar cualquiera de las mujeres que sentimos que estamos siendo víctimas de violencia o que algo está pasando con nosotros, y es una línea gratuita donde nos atienden, nos orientan y nos enseñan qué procedimientos podríamos seguir si es que quisiéramos hacer una denuncia, si es que quisiéramos tener asesoría psicológica. Entonces, la línea 100 y el chat 100, porque ahora que estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, ya estamos habilitando pues el chat 100, por ejemplo, a través del WhatsApp, ¿no? También igualito se comunica con el chat 100 y reciben asesoría, les informan sobre los puntos a dónde pueden ir a hacer las denuncias, sobre dónde pueden adquirir apoyo psicológico. También el tema de muchas mujeres no tienen a dónde ir, tienen miedo a denunciar porque no tienen a dónde ir. O sea, económicamente son dependientes, tienen hijos, no tienen cómo sobrevivir. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene albergues para mujeres en estas situaciones. Solo que como no es conocido, pues toca informarles precisamente a través de estas herramientas tecnológicas. Y por otro lado, hay un área que se está desarrollando bastante en Perú también, que es la telesalud, desde el punto de vista de la salud, que acerca a las mujeres servicios de salud a través de las tecnologías informáticas, como las teleorientaciones. Ya a veces no tienen necesidad de ir al centro de salud, sino conectarse con la línea del centro de salud para, por ejemplo, poder recibir asesoría en métodos anticonceptivos, que muchas mujeres todavía se esconden de las parejas porque las parejas En quieren la seguir. planificación. Exacto. Y ellas tienen miedo de acudir al centro de salud porque su marido las puede descubrir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la salud es una herramienta que ayuda a las mujeres que están en este contexto y que todavía no se atreven a salir, a no perder su oportunidad de usar anticoncepción, sin necesidad de ponerse en riesgo, sin necesidad de tener problemas en la familia o en la pareja, ¿no? Entonces, por ahí estamos teniendo, sí, acceso a algunas herramientas tecnológicas y de hecho hay iniciativas también con nuevas propuestas. Maravilloso ver cómo en los diferentes países, en Chile también existen ciertas herramientas, pero vuelvo y te digo que en Chile existe el ministerio, la secretaría, la Seremi, la línea de ayuda, la línea de atención, la casa de la mujer, el hogar de refugio, todos los que se puedas imaginar. De igual manera en Colombia, en Argentina, en España. Pero una vez más, las mujeres aún siguen desconociendo cuáles son los pasos a seguir cuando están viviendo violencia de género, y aún más, las mujeres no saben detectar y creen que el ser golpeadas es un merecimiento porque algo hicieron mal, o el que su marido hoy, por ejemplo,
es el proveedor económico de la casa, porque es que ella no tiene uno, sino le dio el premio al marido para mantenerlo y le dio 5 hijos, 4 hijos. Y fuera de eso tiene que cuidar a su mamá y a su suegra. Entonces ella siente una gran responsabilidad de hogar y es una gran mujer haciendo eso, pero su marido le dejaba 20 pesos, hoy le dejó 10 y después 5. Eso es un abuso, eso es una violación, eso es un atropello contra los derechos de una mujer y la humanidad. Ahí hay afección psicológica, emocional, económica, todo lo que tú puedas imaginar. Entonces, volviendo a ese tema, hacemos un llamado a todos los gobiernos, a los gobiernos de los diferentes países que nos van a escuchar y que nos están viendo en este momento, como todos nuestros seguidores, más de 1000 seguidores conectados, viendo y persiguiendo estas entrevistas. Hoy estamos en vivo y en directo con Lisette Alvarado, una peruana, una joven peruana obstetricia, que se ha dedicado también al trabajo desde su profesión a empoderar a las mujeres en actitud, en cuidarse, porque la prevención sexual es maravilloso. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno 2023 de Chile, estamos en vivo y en directo. Hablemos de violencia de género y algo más. Las mujeres, hablábamos off the record si alguna vez habías migrado o inmigrado. Bueno, inmigrado me dices que no. Migrado sí lo has hecho. Migrado es cuando tú vives en un barrio y te pasas a otro en una región y luego vas a vivir a otra región en tu país. Bueno, no, siempre he estado en Lima, de hecho en el mismo barrio incluso, así que no he mirado, pero provengo de una familia de migrantes. Toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis abuelos, han vivido en la zona sierra de Lima. Y luego ya, para mi generación, han pasado a la costa, ¿no? Entonces ahí conozco de cerca lo que es la situación familiar de emigrar hacia otra zona donde las cosas son distintas, donde las costumbres son diferentes y ese choque cultural que a veces sucede cuando hay la migración. Es muy fuerte. Dentro de el estudio que hicimos nos arrojaba que uno de los porcentajes más altos por los cuales las mujeres migraban o inmigraban era por la violencia de género, por el acoso y por la falta de oportunidades, que también va a pasar a ser una violencia, porque la falta de oportunidades, que porque tú eres mujer, ese cargo tú no lo puedes desempeñar, o si estás desempeñando el cargo te ponen tanta fuerza hasta que te cansan y te revientan, o sencillamente tú haces más trabajo que el que hace un hombre, pero este tiene más sueldo y tú menos, y hay una desestabilidad que te hace emigrar. En Perú, en lo que te has relacionado, porque en este tema de la obstetricia y en el trabajo que adelantas en materia sexual, me imagino llegan muchos migrantes. ¿Cómo se percibe a la migrante en Perú, a la mujer migrante? De hecho, tenemos conocimiento de todas las dificultades, porque tienen muchas dificultades a nivel de salud, por ejemplo, que es mi área, ¿no? Y también a nivel de acceso a servicios. La población, las mujeres migrantes son una población bastante vulnerable, están lejos del lugar de donde provienen, muchas veces llegan desprovistas de medios económicos, de personas que conozcan, entonces se encuentran solas en un terreno donde no conocen a nadie y donde las posibilidades, ya el solo hecho de ser mujer, las posibilidades disminuyen. Y más aún si es que venimos de un sitio externo y no conocemos a nadie. Entonces, aquí, por ejemplo, las mujeres migrantes, ya sea del extranjero o del mismo país que provienen de otras regiones, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Tienen a veces por desconocimiento menos acceso a información, menos acceso a derechos, menos posibilidades, por ejemplo, de un trato digno o de un trabajo digno. Han habido situaciones en las cuales ha habido explotación laboral, explotación también sexual, y esto aprovechando el tema de que no tienen una contención emocional, no tienen personas a su alrededor, familiares, gente que pueda apoyarlas y se encuentran solas. Entonces toca trabajar para mejorar esa situación porque estas vulnerabilidades pueden tener mucha incidencia en su calidad de vida, en su salud, en su futuro, en su economía, en todos los aspectos de su vida.
Así es, porque cuando algo falla dentro de una persona y especialmente dentro de una mujer, eso es como un ciclo, todo se va desbordando. Si una mujer, y en el caso de nosotros las mujeres migrantes, yo soy migrante en Chile, yo soy colombiana, y uno viene con un costal, un canasto, una Biblia, como le quieras llamar, de sueños, de ilusiones, de ideales, ya sea que todos los seres humanos migramos por diferentes factores, ya sea migramos mayormente. Algunas migran por miedo, otras migran por oportunidades, otras por persecuciones políticas, por guerra en su país, por falta de empleo, de oportunidades. Entonces, cuando migramos del país e inmigramos a otra nación, yo personalmente creo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y al llegar a un país, no podemos esperar a que ese país nos lo solucione la vida, a que ese país nos abra las puertas. Y otro de los temas que también quería ver qué pasa en Perú, porque lo he visto seguido a través de nuestras organizaciones con las mujeres migrantes acá, y es que a veces llegan, no todas, pero a veces llegan con la expectativa generada de otras. No, eso vayas allá que allá gana, allá le dan, el gobierno los mantiene, y cuando llegan acá se ponen en una situación frente al Estado donde exigen y se les olvida que lo primero que hay que tener cuando salgo de un país y llego de mi país a uno que no es el mío es nobleza, es sencillez, porque pudimos haber sido, pero ahora empezamos a ser. Entonces, ¿cómo trabajar esa educación, Lisette, en las mujeres, hablando de mujeres libres de violencia, en las mujeres frente a un nuevo escenario de vida? ¿Cómo trabajar esa educación, esa sensibilidad de ellas? Bueno, de hecho, la situación de estar fuera de su territorio siempre va a suceder que van a tener mayor susceptibilidad, también mucho miedo, como mencionaste al inicio, el miedo a veces mueve ciertas situaciones en las personas. Y estar en una situación, en una población donde es todo desconocido, ocasiona que por miedo se vuelva una persona reactiva, ¿no? Como dices, empieza a exigir, empieza esto. Entonces la idea es colocarlos en unos contextos que le den tranquilidad de que en algún momento esto va a tener un equilibrio y que sepan que así como hay derechos, también hay deberes que cumplir dentro de cualquier zona en donde estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí y como creo que en toda Latinoamérica, en las mismas poblaciones nacionales hay necesidades que todavía no están totalmente satisfechas y a veces toca hacer un esfuerzo mayor también para poder satisfacer las necesidades de la población migrante y no dejarlos de lado ni desamparados, porque como seres humanos también tenemos que velar por los derechos de ellos, ¿no? Entonces la idea es con mucha comunicación, acceso a la información, que eso es lo que a veces falta y por eso causa desesperación. Llegan y no saben a dónde ir, dónde ubicar la información y empiezan a exigir. Entonces, por ahí los mecanismos de comunicación son muy importantes. Lisette, ¿en qué momento una mujer reconoce y se reconoce maltratada y decide cambiar y tomar las riendas para el cambio? ¿En qué momento crees tú que una mujer lo hace? ¿Es verdad que cuando toca fondo o antes de tocar fondo? Muchas mujeres no se dan cuenta hasta después de muertas, ya no se dan cuenta nunca. Y esos son los índices de feminicidio que tenemos en toda Latinoamérica. Lamentablemente, a veces no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde, pero un buen grupo llega a darse cuenta en el momento en que efectivamente, como dices, toca fondo o hay niños de por medio, a veces los hijos que son los que mueven un poco el terreno y le piden a estas mujeres que ya basta, que ya paren. Muchas mujeres ven el sufrimiento de sus hijos y es ahí cuando recién se dan cuenta de todo lo que está pasando. Pero no deberíamos esperar hasta eso, ¿no? Hay mujeres que se dan cuenta, por ejemplo, viendo programas como estos, donde les hablan al respecto y dicen, yo estoy así, a mí me gritan, a mí me tratan mal, me tiran la comida por el piso, eso no es normal. Entonces, el poder tener programas que hablen de estos temas también ayuda a que las mujeres se den cuenta, porque escuchan a otras mujeres
y saben cómo es el contexto y saben qué es violencia y se dan cuenta, pero muchas de ellas no, y terminan incluso muertas. Si no las asesinan, ellas mismas se suicidan. Son centenares los casos que hay, llegan en un alto grado de depresión, de ansiedad, que o dejan de comer por el motivo que sea, o entran en un shock que terminan involucrándose, consumiendo cosas que no deben consumir, o llega un momento en el que cierran los ojos y dicen no vale la pena seguir viviendo. Entonces ahí es el proceso, Lisette, decías algo muy interesante y también quería contarte, eso es lo que hace que la Red Internacional de Mujeres Migrantes y Migrantes RITMI ande por el mundo, haga sus caravanas semanales, diarias, visitando a las mujeres, hablándoles, y por eso existe Hablemos de Violencia de Género y algo más, porque también tenemos una sección que es Tu historia y mi historia construye vidas, porque la historia de alguien puede ser mi misma historia, como tú decías, si escucho a alguien, por ejemplo, en mi caso, uno cuando cuenta su historia de vida, no la cuenta para, como decía alguien, es que vas a traer seguidores, no. Lo que queremos es abrir corazones, mentes, conciencias, decirle, mira, si a mí me pasó esto a los 3 años, yo no quiero que a ti te pase. Y si me volvió a pasar a los 15 años, algo falló entre los 3 y los 15 años en mi mundo, en mi círculo, en mi sociedad, que volvió a repetirse. ¿Qué sucedió para volver a vivir esa violencia de género? Y cuando uno lo cuenta y lo cuenta desde este lugar, desde esta barrera empoderada, diciendo mujeres sin miedo sí se puede, esas mujeres van a decir, oiga, sí, si ella que se ve ahí tan sentadita vivió eso, yo lo viví, yo por qué no lo hablo. Y porque cuando tú hablas, sanas. Cuando tú estás Claro. hablando, sanas, sueltas, te sanas a ti mismo, pero le estás entregando un testimonio de vida a otras personas que las vas a ayudar a sanar. En ese orden de ideas, como decía, uno revisa el tema de equidad, de igualdad de género, y uno ve que en el país, en el mundo, va muy lento. Y ahora con ese tema de la pandemia, perdón, sí, que se dio aquí, se dio a nivel mundial, se generó una violencia de género brutal, porque si miramos las estadísticas, una de las que más repunta en la violencia de género es la intrafamiliar, porque allí había un escenario que muchos seres humanos no valoraron, y ese escenario se dio para que nos reconociéramos, nos conociéramos realmente, porque aquí las parejas vivían o convivían, pero no se conocían, y ya estar dentro de 4 paredes, 24/7, más de 1 año, 2 años, y colapsó. Y ahí vivieron la violencia intrafamiliar, la psicológica, la emocional, la económica, absolutamente todas. Entonces, nada durante la pandemia fue neutral. ¿Qué se vivió en Perú durante la pandemia en materia de violencia de género y qué reactivaron y cómo surgieron las mujeres de ahí? Oh, de verdad O la sea, pandemia nada. sí, la pandemia fue un choque total a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres. Aquí en Perú hubo un gran caos, por ejemplo, porque se dio, creo que como en la mayoría de países, la restricción del libre tránsito. Entonces tuvimos que permanecer encerrados en casa con las personas que vivían ahí, no podíamos salir afuera, ¿no? Y esto sucede que incrementó mucho el índice de violencia porque ya las mujeres que ya estaban siendo violentadas, que vivían con sus agresoras, con sus agresores, ahora ya seguían más tiempo todavía con los agresores. A eso le sumábamos el nivel de estrés causado por la pandemia y desencadenó totalmente la elevación de cifras de violencia. Por otro lado, el índice de violencia sexual también aumentó, y en niños, niñas y adolescentes sobre todo. Como sabemos, muchas veces los violadores y los violentadores están dentro del mismo círculo cercano de la familia. Son familiares o amigos cercanos. Y en la época de la pandemia tocó que muchas mujeres, muchas niñas, muchos adolescentes estén encerradas con sus violentadores, con sus violadores.
Hubo incremento incluso de embarazos adolescentes, producto de estas violaciones. Y lo peor fue que en una época, aquí en Perú, cerraron los servicios de salud sexual y reproductiva porque el ministerio consideró que no era de urgencia. Por lo tanto, las mujeres no tenían acceso a asesoría en ese aspecto y tampoco tenían acceso a métodos anticonceptivos. No tenían acceso a atender su salud sexual. Muchas de ellas, violentadas, violadas, terminaron con embarazos no deseados. Aumentó la cifra de muertes maternas, aumentó la cifra de feminicidios. En todo esto fue un caos durante la pandemia. Gracias a Dios se dieron cuenta los que hacen las políticas de salud en el país y reabrieron el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y esto pues lo conozco de primera mano porque somos las obstetras acá en Perú quienes atendemos los servicios de salud sexual y reproductiva a la población. Y nos cerraron los consultorios, nos cerraron durante la pandemia considerando que no era de urgencia y luego se dieron cuenta que fue un gran error. Aperturaron nuevamente esta atención, pero ya pues las cifras y los índices ya estaban ya de embarazos no deseados, de violencia sexual, de violencia de género, ya estaban otra vez por las nubes. Se ha trabajado mucho para que esto se reduzca y hemos logrado nuevamente reducir un poco el tema. Estamos todavía tratando de cerrar brechas. Se reaperturó estos servicios y además se ha repotenciado la promoción de la salud en cuanto a salud sexual y reproductiva. Y de esa manera estamos tratando pues de mejorar estos índices que no quisimos que sea así, pero que bueno, por contexto de la pandemia sucedió. Sí, y eso no solamente fue en Perú, eso fue a nivel internacional. Y tristemente lo que tú estás diciendo, las mujeres estaban dentro de casa viviendo con quienes les estaban haciendo el mal. Y ahí sí fue peor, no tenían cómo callar, cómo hablar, perdón, callaban. Y muchas mujeres, según estadísticas, tuvieron que abortar, lo que a muchas también estuvieron, ya no están, como tú dices, en este mundo debido a esos abusos. Estamos en vivo y en directo con Radio Ser TV en Historias, pero estamos con entrevistas con personajes y personalidades, y hoy estamos hablando de violencia de género con una mujer maravillosa, Lisette Arangos Tetra, radicada y residente, nacida en Perú. Hicimos nuestra conexión para poder llevarle a muchas mujeres más sobre este diálogo. A veces las personas dicen otra vez con lo mismo, pero así lo repitas una y 100 veces, a las personas siempre les va a faltar seguir conociendo, aprendiendo y acordándose qué es la violencia de género. ¿Cuándo yo debo detectar? ¿En qué momento yo detecto, Lisette, desde tu experiencia, que estoy viviendo diferentes tipos de violencia de género? ¿Cómo se ve que una mujer está siendo violentada? ¿Cuáles son las señales? Bueno, si ya me estoy dando cuenta que, por ejemplo, no tengo o no gozo de las mismas libertades que mi pareja o que otras personas, tengo que sospechar que ya estoy siendo víctima de violencia. Un mundo equitativo nos da derechos iguales a todas las personas. Pero si es que yo veo, por ejemplo, como lo estábamos mencionando al inicio, ¿no? Que a pesar de ser las mismas funciones que un colega varón, gano menos, ya nos tiene que llamar la atención. Realizamos las mismas funciones, ¿por qué tendrían que valorar menos mi trabajo? Si ocupo algún cargo y por ejemplo, y esto pasa porque la violencia de género no solamente se da del hombre hacia la mujer, ojo, también se da de mujeres hacia mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pasa que muchas mujeres... Altísima. Sí, Lisette, te interrumpo, pero lo que siempre hemos dicho en este programa con Mujeres Sin Miedo y Mujeres Libres de Violencia es que desafortunadamente y tristemente lo tenemos que hacer, y perdona que te interrumpa, una acotación a través de ti, de este espacio, a todas las mujeres. Mujeres, abracémonos con amor, con inclusión, practiquemos la sororidad. No hay nada más lindo que ver brillar a una mujer, no hay nada más lindo que decirle, oye, ¿cómo te queda de lindo ese vestido?
no te pongas la falda tan corta porque te puede pasar algo. Oye, o sea, como apañarnos, ayudarnos. Y eso es lo que hace lindo. Mira, por ejemplo, en este espacio nosotros hemos querido invitar a mujeres que les hemos, como a ti, hecho el seguimiento y decimos, ve, esta mujer vale la pena que muchas mujeres y muchas personas, hasta empresarios, la conozcan, porque está haciendo un gran aporte a las mujeres. Y yo creo que eso es fundamental, Lizeth. Por favor, prosigue. Sí, sí, de hecho, eso de la sororidad nos va a potenciar mucho, porque como te comentaba, la violencia de género no solamente es de varón hacia mujeres, sino de mujeres hacia las mismas mujeres. A veces vemos a una mujer que conquista espacios de liderazgo o puestos donde, qué sé yo, sean presidentes, gerentas o directivas, y el resto de mujeres a veces ya empieza a enarbolar situaciones como con quién se habrá acostado, qué habrá hecho para llegar a ese puesto, y todos esos comentarios también son violencia de género, porque las mujeres tenemos la capacidad de llegar a esos puestos sin necesidad de hacer esas cosas, pero ya se habla del cuerpo de la mujer, de la vida sexual de la mujer y de otros temas que no tendrían por qué venir al caso, porque cuando un varón conquista un espacio de liderazgo, nadie dice con quién se habrá acostado o qué habrá hecho, no dicen esas cosas. O En de cambio, qué familia es. De la en mujer cambio, dicen, ah, pobrecita, seguro era la hija del ministro, la familiar de yo no sé quién, o la amante, y le dieron ese cargo, o la pusieron como una cuota política, pero de los hombres no se dice. o cuando estamos en espacios que compartimos con distintas personas, se valora más, por ejemplo, el tema físico que la capacidad intelectual, ¿no? Entonces, estas cosas son señales de violencia de género. El hecho de que en mi pareja, ya yendo al punto de vista de la pareja, de la familia, si en mi pareja yo no tengo la capacidad de tomar decisiones al igual que mi pareja, ya hay un tema de violencia de género porque no estamos compartiendo los roles, no tenemos los mismos derechos. No importa si es que de repente el varón va y trae el dinero, la mujer se queda a hacer trabajo en casa también y ese trabajo tiene que ser valorado. No porque el varón traiga dinero y la mujer se quede en casa cuidando a los niños, no tiene la misma capacidad de decisión. Al contrario, ambos conducen el hogar y ambos tienen que comunicarse para tomar decisiones. Si ya yo veo que en mi familia, que en mi pareja yo no tengo ese derecho, tengo que sospechar que estoy sufriendo de violencia de género. No sé si se me perdió la señal, no llego a escuchar. Bueno, y así es, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Ser TV en la comuna de Los Condes en Santiago de Chile, emitiendo en vivo y en directo Hablemos de Violencia de Género y algo más en nuestro especial de entrevistas con personajes y personalidades. Y hoy nos acompaña Lizeth Alvarado. Hemos recorrido diversos países buscando las mejores ponentes y experiencias para tenerlas en este escenario. Ella es obstetra y es de Perú, con quien estamos hablando sobre la violencia de género mundial y especialmente enfatizando en el Perú. El tiempo en televisión apremia, vale la pena recordarle a todos nuestros seguidores, televidentes, radioescuchas, que este programa, como todos, quedan grabados en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y por supuesto nuestros podcasts también, entregando cápsulas, entregando motivación, entregando información y formación para que tu mujer y por supuesto los miembros de los grupos LGTB, Lizeth, había olvidado decirte también o recordarte que en ese estudio que hizo la Fundación Embajada Inmigrante y la Red de Mujeres Migrantes y Migrantes de Mujeres Sin Miedo ocupan el segundo lugar de ser los que están recibiendo violencia de género en un gran porcentaje.
Ya con el tiempo en televisión vamos volando, volando en la compañía de Juan Valdés, en la compañía de MIG y por supuesto recordarle a todos los que se están conectando que en entrevistas con personajes y personalidades nos acompañan y nos apañan muchas marcas, por supuesto Pasaporte Turístico, Vivo Hogar Inmobiliaria, quien va a premiar a las mujeres que van a decir sí, mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede, y vamos a ir a recorrer con ella los diferentes destinos, a ver cómo las demás mujeres vienen sanando sus vidas y con la historia de tu historia vamos sanando las de nosotros. Lizeth, ya para ir cerrando, unas preguntas como finales y es, ¿cómo consideras tú que se puede llegar al fin de la violencia contra las mujeres? Oh, es un camino largo, es un camino que necesita, requiere y urge de la parte educativa desde los primeros años de vida. Si no cambiamos la forma en cómo educamos y cómo normalizamos ciertas situaciones desde pequeñitos, desde solo hecho de decirle a un pequeño, a un niño, no llores, porque los hombres no lloran, desde solo esos pequeños detalles, tenemos que cambiar las cosas. Estamos creando, producto de estos patrones repetitivos, bombas de tiempo. Justo hablaba con mis alumnos de la universidad de eso hace unos días. Y pasa que, sí, nos quejamos mucho de la violencia de género y sabemos que es una problemática, pero seguimos manteniendo los patrones educativos y de roles de género asignados. Entonces, a un varón desde pequeñito le decimos, no se llora porque los hombres no lloran. Y a los varones los construimos de una manera en que no pueden demostrar lo que sienten, en que tienen que reprimir emociones, en las que no pueden llorar, no pueden demostrar afecto, no pueden recibir afecto, porque incluso los papás se miden en la forma de cómo demuestran su afecto a los niños varones, porque tienen miedo de que tengan alguna orientación de género distinta. Probemos nosotras que sí tenemos más libertad para expresar nuestras emociones. Las mujeres tenemos más libertad para expresar nuestras emociones. Probemos estar una semana sin poder expresar lo que sentimos, sin poder expresar la tristeza, sin poder llorar, sin poder gritar si nos desesperamos. Esa semana va a ser terrible. Vamos a terminar que si algo nos toca, explotamos. Imagínense un hombre que viene toda su vida reprimiéndose, que viene toda su vida sin poder demostrar sus emociones. Es una bomba de tiempo y esa bomba de tiempo explota en forma de violencia. Entonces, tenemos que trabajar desde pequeños. También, no solamente en los varones, sino también en empoderar a las mujeres y a la población en general a ejercer nuestros derechos de manera equitativa. Todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes también. Entonces, el respeto, la educación y la consideración por los demás, bajo mi punto de vista, me parecen esenciales. Así es, y has dicho algo clave. Cuando nosotras las mujeres nos permitamos reconocernos, reconocer a las demás, reconocer nuestro entorno, el de ellas, unificar, aceptar que juntas y unidas podemos construir desde el miedo, pero que sí o sí debemos sumar a los hombres, porque son un gran complemento y elemento que construye familia. Entonces, si formamos y empoderamos hombres y mujeres unidos, yo creo que por ahí inicia todo lo de empezar a erradicar la violencia de género. Lizeth, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy en entrevistas de personajes y personalidades. Ya sabes que esta es tu casa y quiero que todos la tengan muy presente porque con Lizeth vamos a estar adelantando unos programas que le estamos proponiendo para poder llegar con Lizeth a través de Radio Ser TV a muchas comunidades, no solamente de extranjeros que radican en Chile, sino de comunidades que viven en diferentes partes del mundo, porque Radio Ser TV tiene conexión a nivel internacional. Es así agradecerle a todos los que están conectados, ya vamos con más de casi llegando a 2,000 personas que nos acompañan en nuestras transmisiones, agradecerles su lealtad, su fidelidad y decirles que desde acá, desde Radio Ser TV, con Mujeres Sin Miedo,
estamos hablando de mujeres libres de violencia, que sí es posible erradicar la violencia. Por eso te invito, Liz, a que ahorita te sumes repitiendo estas 3 palabras con mucha fuerza para llegarle al alma de todas las mujeres en el mundo, y es mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede, Lisette. A ver, vamos. Mujeres sin miedo, mujeres libres de violencia, mujeres sí se puede. Así es, y como mujeres sí se puede, todos quedan cordialmente invitados a escuchar y ver estos programas a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, que quedan allí depositadas especialmente para ustedes. Así que recuerden que aquí llegamos a dejar huella para marcar la diferencia. Nos vemos. Hasta luego.